Por suerte no pasamos mucho de la clase, estamos grabando ahora. Bueno, entonces volvemos. Cuento rápido lo que acabo de decir. Que, bueno, este es el corte del transistor, esta es la zona de emisor, esta es la zona de base y esta es la zona de colector. Las dos barras azules, estas que dibujé, delimitan lo que es el transistor. Efectivamente, nuestro transistor, todo lo demás, esta geometría es necesaria para poder lograr conectar la base con el exterior. Si yo quisiera estas metalizaciones, hacerla en la zona de base no podría porque el ancho no da para hacerlo, entonces lo que se hace es prolongar esta zona N de modo que funciona como si fuera un cable que va por dentro del semiconductor y que llega a la metalización. Bueno, después lo otro que les dije, que bueno, el P++ significa que el emisor no es una zona que está muy contaminada, el N es que la zona del material N y el P es el material P, ya no están tan contaminados si no le ponemos los numeritos más, los más. Y por eso no es lo mismo pensar el transistor al revés, quiero decir, usar el colector como emisor y el emisor como colector, porque las contaminaciones son diferentes. Entonces, esto es lo primero que quería decir. Fíjense que lo que está marcado en negrito, aprovecho para decirlo, son las junturas. Esta en particular, esta que aparece entre el emisor y la base, es la juntura base-emisor, y esta que aparece entre base y colector, bueno, juntura base-colector. Si voy un poquito más arriba, sigo pasando el dibujito, ahora ya vemos el corte de ese transistor, el transistor efectivo. Entonces fíjense, en la zona P++ aparece indicado esta Na, que esta Na lo que representa es, esperen que salimos de acá, lo que representa son impurezas donoras. ¿Qué es una impureza donora? Yo entiendo que todos lo saben, pero de todas maneras lo comento. Una impureza donora, esta que aparece acá en la base, lo que tiene la posibilidad de que si se agrega a la estructura cristalina, ese átomo que se agregó a la estructura cristalina, a la estructura del silicio, libera un electrón. La explicación es esta, que en las impurezas estas donoras en la última órbita tienen 5 electrones, que son los electrones de valencia, son los que se unen a la estructura cristalina. Para unirse necesitan 4 electrones, así que hay uno que queda ahí, que no es necesario, y ese tiene energía suficiente como para escaparse y poder quedar libre, ya se mueve por toda la estructura cristalina. Y para decirlo, vamos a poner un ejemplo, pueden pensarlo como si fuera una nave espacial que logra la velocidad de escape, por ejemplo, de la Tierra. Significa que ya la atracción gravitatoria no lo va a volver para atrás. Ya escapó y se fue y nuestro planeta no lo recupera más, a no ser que quiera volver la nave, ¿no? Pero eso sería la explicación. Y con las aceptoras, estas N-A aceptoras también se refiere a impurezas. Se llaman impurezas porque contaminan un material puro que es el silicio. Que ponen una carga móvil que es una carga positiva, y se la llama lagunas o huecos. El mecanismo tal vez es más difícil de explicar, son todos mecanismos, son todas descripciones. Yo la verdad que nunca vi adentro un transistor y vi a los huecos moviéndose, pero lo que uno dice es que como estas impurezas tienen 3 electrones en la última órbita y necesitan 4, ¿qué hacen? Lo sacan del vecino, el electrón que necesitan. Y cada vez que saca un electrón de un átomo, aparece una carga positiva, porque rompía el equilibrio en esa zona. Y a su vez se llama otro, con lo cual es como que esa carga positiva se va moviendo. Bueno, y esa sería más o menos la explicación que yo recibí, alguna de lo que es una carga móvil llamada laguna. La cuestión es que la existencia de cargas libres es lo que a nosotros nos permite decir, bueno, podemos tener una corriente. Si no hay cargas libres, no hay forma de que haya una corriente. Entonces, ya acá sabemos que hay impurezas aceptoras, que hay impurezas donoras, que el tipo de impureza que uno usa hace que el material sea P, sea N o sea P. Fíjense que esto está muy contaminado, y a esto que está acá se lo llama zona de juntura metalúrgica, porque si quieren se unen dos materiales que son diferentes. Así que bueno, sí. Y en esta zona, bueno,
aparecen estos potenciales, que estos potenciales tienen esta habilidad que logran frenar el paso de cargas de una zona a otra y de una zona a la otra. Yo ese mecanismo ahora lo voy a contar enseguida, quiero ver si en la próxima figura está mejor y si no volvemos a esta y lo contamos. Acuérdense que lo que queremos contar es esto, que son estas corrientes de saturación en definitiva, y eso me parece a mí que les va a ayudar a entender un poquito mejor muchas de las expresiones que vamos a usar durante la clase, durante la cursada. Bueno, una cosa que aquí agrego en ese cuadrito es que el silicio sin contaminar también tiene cargas libres de uno y otro signo, que se generan por agitación térmica. Es decir, la temperatura hace que los átomos de silicio pierdan electrones, y cada vez que se pierde electrón, como se rompe el equilibrio, se forma una laguna. Entonces, claro, hay electrones libres dando vuelta, y esos electrones libres salieron de algún átomo de silicio que ya se quedó desbalanceado, y eso funciona como si fuera una laguna. Entonces, se generan pares electrón-laguna. Hay cargas, pero bueno, nosotros cuando hablamos de zonas P+, o N, o P, o lo que digamos, estamos hablando específicamente de estas impurezas, y las que van a determinar la concentración, sea de electrones o de lagunas, son estas impurezas. No sé si logro explicarme. Voy a avanzar un poquitito y después freno y me preguntan si necesitan. Pero, bueno, y acá venimos a lo que me interesaba contar. Todas estas imágenes son del libro de esa Tremosa, que es viejísimo, que si quieren se los comparto, si alguno no, pero todos deben haber leído el libro, deben tener libros mejores para leer. Así que, bueno, ¿qué tienen dibujado acá? Estas imágenes están sacadas de otro libro, de una universidad, que es una universidad, no me acuerdo, bueno, ahora nos fijamos, no me acuerdo cuál es. Pero lo que tiene interesante es que están sacadas de una página que ustedes pueden entrar, la pueden leer, y hay unos cuantos circuitos propuestos y con unos cuantos cálculos. Y eso está bueno. Y cuenta algunas cosas más también que pueden ser interesantes. A mí me pareció interesante. Lo único que yo le cuestiono a esa página es que cuando ustedes vean los valores de circuitos que están puestos, y eso lo vamos a discutir en clase también, la verdad que como diseño, a mi juicio es bastante defectuoso. Y lo vamos a comentar, nos viene bien. Vamos a aprovechar el trabajo de otro, no es el nuestro, así que no lo conocemos, no sabemos quién es, y lo vamos a criticar bastante. Así que bueno, eso es lo que quería decirles, que pueden entrar a esta página que está puesta en este mismo documento, léanlo, hay unas cuantas cosas para leer, e incluso pueden hacer la ejercitación ahí, que está buena, está muy buena y está resuelta además. O por lo menos pueden mirarla para ver para ver cómo, y hacer las cuentitas de ustedes también, para empezar a entrenar con esto, y después discutiremos, no muchas clases más, porque digo esto de que no me parece que como diseño sean muy buenas las polarizaciones que se proponen. Bueno, si ustedes miran acá, se dan, bueno, acá se mencionan dos transistores que son reales, el 2N3904 y el 3906, uno es NPN y otro es PNP, y lo que se dibujan son las corrientes que intervienen. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar con que es el PNP, pero comento también el otro, ¿no? Los mecanismos son iguales de funcionamiento. Bueno, si ustedes miran en el de arriba, en el que no voy a explicar, aparecen dibujados puntitos, llenos. Estos dicen que son material N, material P y material N. ¿Qué significan los puntitos? Bueno, lo saben, son electrones. Es decir que en este material, lo que predomina, los que tienen mayor concentración, son los electrones. Fíjense que en la zona de base y en la zona de colector no se dibuja nada, pero créanmelo, les digo, así como en esta zona, en el emisor, que está muy contaminada, se pone en manifiesto los electrones, que son portadores mayoritarios, también en esta zona hay lagunas, pero son portadores minoritarios, son muchos menos, muchísimos menos, pero menos de menos. En esta zona, que es material P, no hay una concentración de lagunas que sea comparable a esta zona N, pero lo que sí hay, también como en esta, mayoritarios y minoritarios. ¿Quiénes son los mayoritarios acá? Las lagunas. ¿Quiénes son los minoritarios? Los electrones.
Y de este otro lado, no tenemos la concentración que tenemos acá, pero también vuelve a pasar esto, que en este lado tenemos mayoritarios que son electrones y minoritarios que son lagunas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes, bueno, y lo mismo puedo contar de este lado, ¿no? Yo voy a contar este que está acá. Voy a contar este porque me parece que es el más complicadito para contar, por una cuestión de signos, nada más que eso. Si uno mira este, ven que las cargas están dibujadas, pero como vacías. Supongo que querrán decir que son huecos, o lagunas, como se las suele llamar. Nosotros las llamamos lagunas habitualmente, pero las van a ver como huecos. Entonces digo, fíjense, es un material P muy contaminado, es decir que acá predominan los portadores mayoritarios, son muchos, muchos y son lagunas. También hay minoritarios que son electrones. En esta zona hay mayoritarios que son electrones y minoritarios que son lagunas, y acá de nuevo vuelven a ser mayoritarios las lagunas y minoritarios los electrones. Si yo polarizo esta juntura en directa, ¿qué significa eso? El material P es positivo y el material N es negativo. Fíjense que la fuente está puesta para que pase eso. Y si polarizo esta juntura que está acá en inversa, si elijo convenientemente el valor de esta fuente, puedo lograr que este material sea positivo, negativo respecto de este, si elijo el valor convenientemente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las lagunas, fíjense, acá está puesto, ¿no? Esto está polarizado en directa. Cuando ustedes tienen una juntura polarizada en directa, pasa el siguiente fenómeno. Vieron que, no sé si lo saben o no, pero cuando se forma la juntura, eso ocurre porque los mayoritarios de un lado pasan hacia la otra zona y mayoritarios de la otra zona pasan por este lado. Hay un cruce de cargas. La cuestión es que cuando aparece este cruce de cargas, en esta zona empiezan a aparecer cargas fijas que han perdido, por ejemplo, la carga móvil que se fue para el otro lado. Creo que lo estoy explicando mal, bastante mal, y no creo que se entienda. Digo, ustedes si miran, es muy difícil explicarlo con este dibujito, si me permiten voy a cambiar de dibujito, un segundito. Me gusta más este que está acá arriba para explicarlo. En esta zona que está acá, ven esta zona, estas junturas y estas junturas, bueno, les cuento qué es lo que pasó. Acá tienen cargas móviles que son de este material P, que también tiene electrones que son minoritarios, y acá tienen cargas móviles que son electrones, que son mayoritarios, y también hay cargas minoritarias que son P. La cuestión es que en esta zona, algunas de estas cargas móviles pasan para el otro lado, y en esta zona, algunas cargas móviles pasan para este otro lado. Cuando las cargas móviles se van de este lado, a ver, si había cargas positivas de este lado y se van para allá, ¿qué es lo que me quedan? Cargas fijas negativas de este lado. Son las cargas de los átomos de la estructura cristalina que ya no tienen esos electrones en su órbita, que además se fueron para el otro lado. Y lo mismo pasa con los materiales N. Es decir, que de este lado quedan cargas fijas positivas y de este lado quedan cargas fijas negativas y de este lado quedan cargas fijas positivas. ¿Está bien? Por esto que les decía, unas cargas móviles que van para allá y otras cargas móviles que van para allá. Se van las P, quedan fijas negativas. Se van las N, quedan fijas positivas. La cuestión es que si estas quedan cargas positivas y estas cargas quedan cargas negativas, aparece un campo eléctrico que apunta de derecha a izquierda, va para allá. ¿Y qué es lo que es este campo eléctrico? Que una vez que alcanza un determinado valor, porque ya pasaron muchas cargas para este lado y muchas cargas para este otro, cuando quiere pasar otra carga, una carga positiva, se encuentra que hay un campo eléctrico que la manda para atrás. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque el campo eléctrico va de derecha a izquierda. Es positivo de derecha a izquierda. ¿Y qué pasa con los electrones? Cuando los electrones se meten en este campo, encuentran un campo eléctrico, también los tira para atrás. ¿Por qué? Porque cuando mete una carga negativa en un cargo positivo, aparece una fuerza para el otro lado. Entonces, las mismas fuerzas que genera este campo eléctrico sobre las cargas que quieren pasar, frena el proceso. El pasaje de cargas hace que se genere el campo eléctrico y en determinado valor, ese mismo campo eléctrico hace que cuando quieren volver a pasar, las manda para atrás. Cuando ustedes polarizan en directa, lo que hacen es bajar el valor de ese campo eléctrico y las cargas vuelven a pasar. Espero que se haya entendido. Paro acá y pregunto. ¿Alguien quiere preguntar algo de esto?
Esto los aburre, no hace falta, adelanto rápido, voy a la última filmina para contarles lo de las corrientes. Decían, a ver, alguien rápido que lo diga. Yo creo que sí, adelantado. ¿Cómo no escucho? Que sí, que adelantes para mí. ¿Alguien también piensa en adelantar? Sí, para mí Yo también, profe. creo que el ¿Cómo? repaso está bueno, pero por ahí se podría hacer un poquitito más rápido. Creo que tienen Dale, razón los vamos. chicos. Vamos, yo no sé cuánto de lo que saben, lo hacemos rápido. Entonces, estas las pasamos de largo y vamos directamente a la última. A ver si algo, bueno, vamos a la última directamente, que no es ni esta que está acá, ya está. Acá aparecen todas las corrientes que intervienen en un transistor que está polarizado en zona activa. Déjenme ver si hay algo que pueda contar rápido. En zona activa. A ver, esta juntura es la juntura, este es un transistor, si lo miran, fíjense que la corriente está entrando por emisor, sale por colector, sale por base, ¿qué es NPN o PNP? Pues está dibujado acá al lado, todos lo sabemos, es PNP. Y fíjense, esto está polarizado en directa, ¿qué significa? Que este terminal es positivo respecto de este, y este está polarizado en inversa, ¿eso qué significa? Que este es positivo respecto de este. Cuando nosotros polarizamos en directa esta juntura, lo que pasó fue que bajó la barrera potencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay cargas que pueden pasar para este lado. Las cargas, que en este lado son, esto es un material P, que son las cargas móviles que están pasando hacia este lado, que son lagunas, cuando llegan a esta zona son portadores, son minoritarias. Y cuando son minoritarias lo que ocurre es que se recombinan. ¿Qué significa que se recombinan? Bueno, que se anulan con los mayoritarios N que tienen acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta recombinación obliga a que en base uno mande electrones para cubrir los que se recombinaron con las cargas positivas que vinieron para acá. Un movimiento de electrones que va en este sentido se representa por una corriente positiva saliente. Nosotros siempre vamos a tomar como positivos, a nuestra referencia positiva, van a ser el movimiento de cargas positivas. Entonces, si tenemos un movimiento de cargas negativas, el movimiento o la corriente positiva en sentido contrario. Por eso nosotros decimos que la corriente de base sale. Por otro lado, si ustedes miran, también hay una corriente, que es esta corriente también son, a ver, los mayoritarios acá son electrones, también hay electrones que pasan al otro lado. Y estos que están acá, que son súper minoritarios en esta zona, también se recombinan. Esto prácticamente no nos hace perder mucha corriente, pero esto sí. Entonces, acuérdense, el mecanismo, a ver, acá las corrientes pasan las cargas pasan porque tienen energía suficiente como para hacerlo. Así que bueno, cuando llegan a esta zona, las lagunas, que acá eran mayoritarios y que ahora son minoritarios, se encuentran con un campo eléctrico que favorece el paso de los minoritarios. Entonces las engancha y las tira para aquel lado. Y ahí, bueno, justamente, la parte que se recombina es muy poquito, y eso es lo que hace que haya una diferencia entre la corriente de emisor y la corriente de colector. Algo que también uno debiera agregar es esta corriente que está dibujada en naranja, que bueno, no está puesta, que esa sería la corriente que mencionamos nosotros, ICB0, que es la corriente colector base con el emisor abierto, y que es una corriente que es debido a los portadores que son minoritarios de este lado y que están pasando al otro lado. Porque así como este campo eléctrico favorece que las lagunas pasen para este lado, también favorece que los electrones que de este lado son minoritarios pasen para este lado. Solo que esta corriente es muy chiquita, prácticamente cero. Estas son todas las corrientes que intervienen, y a esto voy. Y acuérdense de esto, de este detalle, para los que me preguntaban por la IS sobre todo. Cuando nosotros hablábamos de la IS, estábamos